Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden... La sesión del martes, ¿qué es? ¿12? Martes 12. Martes 12, sí. Entonces, tenemos por lo menos 2 sesiones, ¿no? Creo que no he lanzado mi Júpiter. Entonces, quería ver si había dudas al respecto. O sea, hablamos del perceptrón y el perceptrón con pesos en realidad, ¿no? O sea, la idea del perceptrón como unidad de cómputo que hizo McCulloch y Pitts, ni siquiera se las he presentado, porque el concepto de neurona en ese caso era una conexión que excitaba y otra conexión para inhibir, ¿no? Entonces, si la que estaba inhibida, si la conexión que inhibía estaba activa, entonces toda la neurona se inhibía. En fin, todo eso se redujo, se hizo un modelo más eficiente, considerando que considerando que las aristas tenían peso. Eso es todo. ¿Qué les presenté? ¿Les presenté diapositivas o les presenté notebook? O los dos. Creo que los dos, ¿verdad? Clases, patrones. XOR backprop. Ajá, es este. ¿Y qué otra cosa les presenté? La diapositiva. Es que eso no me acuerdo muy bien cuál les presenté. Debe estar aquí. Ajá, que es esta la que les presenté. Ya habíamos hablado del XOR. Ya habíamos hablado de... Habíamos hablado de la... A ver, voy a retomarlo aquí. Rapidísimo. Una ventana. Y intro ANN. Ajá, creo que esta es la última diapositiva que habíamos visto, ¿no? Me esforcé más para que la vieran así, más cuidada. Salen las 14 funciones. Nos faltan dos, que particularmente esto lo podemos hacer siempre, ¿no? O sea, como lo que está computando este perceptrón es un 0 o un 1 para dos diferentes entradas, pues lo que podemos hacer es enumerarlas, poner todos los posibles ceros y unos, ¿no? O sea, todas las combinaciones. O sea, si entran el 00, el 01, el 10 y el 11, y para cada uno de ellos le toca una salida, ¿no? Entonces la función constante 0 es esta, el AND es el OR está del otro lado, la función constante 1 es esta, y las únicas dos que no están aquí son estas dos, que es lo que denominamos el problema del XOR, ¿no? Que esencialmente significa trazar lo que les comentaba, una línea que haga este truco. Bien, entonces no sé si quedó claro esta... A ver, aquí la pregunta es para todos. ¿Quedó claro la operación y la salida, el cómputo del XOR con esta arquitectura? O sea, cómo funciona cada paso. Creo que aquí está más claro. ¿O quieren que lo veamos otra vez? ¿Sí quedó claro, Moisés? Ok. Entonces, nada más para resumir. Entonces, la parte particularmente interesante, a mí lo que me interesa mucho de esto es la organización, ¿no? La organización de la misma unidad de cómputo, puesto de forma jerarquizada, o sea, en una capa y luego en otra, nos permitió
computar todas las posibles funciones binarias funciones lógicas binarias con dos entradas, ¿no? ¿Qué estamos obteniendo aquí? Bueno, estos dos son la misma, son casi la misma, excepto porque está cambiado el 0 y el 1, ¿no? Entonces aquí es lo que está computando esta neurona es el X y no Y, o no X y Y, ¿no? En ambos lados. Por eso me queda estos patrones 0010 y 0100, ¿ok? Y esos dos, o sea, estos dos es más fácil etiquetarlos. Como estos dos ya cumplen con una característica, la de estar o sea, el 00, esto está mal. No, no, está bien. Como estos dos, la entrada, si recuerdan, aquí esta es la 00 y aquí está la 11, ¿no? Al 00 y al 11 se les pone esta etiqueta. O sea, estas neuronas lograron el truco de mandarlos al 00. Y el 10 y el 01 están mandados para acá, entonces ya está más fácil etiquetar, porque como estos dos cumplen con ser 00, les ponemos etiqueta 0. Y como estos dos no la cumplen, le ponemos la 1. Y eso se logra con el OR, ¿no? Aquí lo que hacemos es, cualquiera de estos, si alguno de estos bits está prendido, entonces podemos computar eso con el OR. Respetamos el bit prendido. Y los otros, como no se prendió nadie, pues le ponemos OR. Entonces esta red, este perceptrón, esta jerarquía o arquitectura es esta función lógica, ¿no? U3 OR o 2, pero eso a su vez, U3 es X y no Y el otro es Y y no X. ¿Sale? Entonces, para retomar rapidísimo lo que estamos haciendo con retropropagación, estamos multiplicando los estímulos por los pesos. Y si eso rebasa el umbral teta, disparamos un 1, pero también pues para poner todo en términos de pesos, eso... Les voy a presentar un ejemplo con Softmax. No hoy, yo seguramente el viernes, les haré un video para el viernes, en el que van a ver cómo clasifica esto, cómo se clasifican de forma lógica con varias salidas. Pero bueno, eso lo decía porque la forma usual de trabajar con una red neuronal, para ustedes va a ser transparente en Keras o en PyTorch o en cualquiera de esas, en Scikit-learn, lo que quieran, va a ser transparente. O sea, ustedes van a meter su conjunto de datos y van a obtener su clasificación. Pero lo que está sucediendo internamente es que van a extender, o sea, el conjunto de la dimensión de sus datos, que va de x1 a xn, o sea, los diferentes las diferentes entradas, vamos a agregar una para el nodo de sesgo. Ajá. Que usualmente es beta 0. O sea, odio no poder escribir. Odio no poder escribir porque ahorita justo me estoy acosando. Esto lo debería poner en la diapositiva. Pero bueno, en una regresión lineal, o logística, lo que estamos ajustando es Y, lo correlacionamos con los pesos que estamos buscando, producto.x más B0. Ajá. B0 es este nodo de sesgo, es este compadre, teta o B0 o como quieran verlo, es ese valor que nos va a especificar el modelo estadístico de forma más precisa, ¿no? O sea, no es el formato general, sino es ya con el B0 ajustado. Eso es lo que estamos haciendo y en este caso simplemente, pues para hacer ese truco, o en vez de buscar pesos y un umbral, pues pasamos esto de este lado y decimos, bueno, X y, o sea, la dimensión de los puntos, o la cantidad de puntos, le vamos a poner un estímulo constante -1, y los pesos ahora van de W1 a WN, más W0, que va a ser este peso en particular. ¿Ok? El problema de la separación no es otra cosa que pues, pasar una línea, o sea, ya lo vimos varias veces. Miren qué raro, escribió función de activación. Y así he visto que están todos los acentos en el PDF. Bien, entonces, funciones
El ejemplo que vamos a trabajar el viernes es con la tangente hiperbólica. Ok, ahorita retomamos toda la parte de cómo construir, ¿no? Otra cosa, lo que llamamos arquitectura es esta organización. O sea, la arquitectura de la red es la organización que tiene la red para predecir. Entonces, la primera capa, acuérdense, los nodos pues son más placeholders. No sé cómo se traduzca eso al español. Placeholder. ¿Cómo lo traducen ustedes? No es variable. Pero bueno, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que estas neuronas no le hacen nada al dato, ¿no? La primera neurona son simplemente pues, los datos, ¿no? En algún lado tienen que estar. Eh, y ya las siguientes sí son capas funcionales, ¿no? Que hacen separación. Se puede mostrar que una red neuronal solo requiere de una capa con una capa es suficiente, ¿no? O sea, es decir, con dos capas, la de datos y esta es suficiente para computar cualquier cosa. Eh, pero eso es un resultado teórico. O sea, ya en la práctica termina, o por lo menos si extendemos la teoría con las imposiciones que nos impone el cómputo numérico, los conjuntos de punto flotante, pues no termina, o sea, con el hecho de que tenemos una memoria finita para hacer los cálculos, no es suficiente con dos capas, ¿no? La verdad es que las redes neuronales de hoy en día tienen varias capas, ¿no? Varias cientos. Este, Nosotros vamos a trabajar las que hacen reconocimiento de imágenes, tendrán 7, 11, bueno, las más chiquitas 5, ¿no? Todas capas que ocupan una función de activación e integración funcionales, pues, en forma, ¿no? Pero al menos como teoría está entendido que solo con una capa sería suficiente. Entonces, nos referimos a arquitectura a esta capa. Esta tiene tres capas, eh, N neuronas aquí, K neuronas en medio y una neurona al final. Y particularmente lo que ustedes van a tener que elegir son las neuronas aquí. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Tenemos que elegir la arquitectura, cuántas capas queremos, tenemos que elegir cuántas neuronas por capa, tenemos que elegir la función de activación, porque ya les dije aquí que la sigmoide funciona de una manera, pero voy a ocupar la tangente hiperbólica. Entonces, eso luego induce la duda de, bueno, entonces, ¿cuántas, no? ¿Qué función de activación necesitamos? Todo eso depende, todo eso depende va a terminar dependiendo mucho claramente de su experiencia. No existen formulitas, eso lo quería poner con una diapositiva. No existen formulitas concretas. A ver, déjame ver si encuentro la imagen de este amigo. Presentaciones. Es que les decía que yo tenía la respuesta de Joshua Benjo. Aquí está. Ahora el chiste es cómo lo muestro. Bueno, ahorita que cambie de diapositiva lo muestro en un momento. Y vamos a ocupar el algoritmo de retropropagación, ¿sale? Para medir para ajustar los pesos en la red. Con lo que nos queremos quedar al final es con los pesos en la red, ¿no? Y para eso vamos a ocupar retropropagación. ¿Qué más? Esto ahorita lo voy a retomar con otras diapositivas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Pues igual hay muchas, pero por lo menos de las diapositivas que hemos visto. Estás presentando, dejar de presentar. Ok. Archivo, guardar como clases.
Neuronales complejos. No, neuronales. No. Bueno, ya se los muestro así, cómo va. Esta imagen que van a ver ahorita, les digo, ¿no? Es decir, es que cómo muestro, ¿no? Que no es posible calcular, es decir, cómo muestras un resultado negativo. Bueno, aquí la opinión de... Esto lo contestó en 2013, digo, no fue ayer, ¿no? Pero tampoco es como que haya avanzado tanto el campo hasta ahorita. Si hay investigación específica, sí me encontré el año pasado, en 2020, un artículo sobre determinar a priori la arquitectura de una red, el determinar a priori la arquitectura de una red a partir del conjunto de datos. Que sigue habiendo investigación al respecto de un perceptrón multicapa. Pero igual eran esos resultados medio generales, ¿no? Muy vagos, que servían para unos casos. Bonitos resultados, no lo voy a negar, pero al final general. Y esta es la opinión de Joshua Benjo. Les digo, Joshua Benjo trabajó del equipo que retomó el desarrollo en cómputo neuronal, en la investigación en cómputo neuronal. Tiene un libro que precisamente habla de eso. Y en su opinión, pues justo aquí la pregunta que le hicieron en Quora es: how can I estimate the number of neurons and layers? Es decir, es justo nuestra pregunta, ¿no? Es un poco de lo que estamos hablando. Y básicamente su respuesta es: pues está fácil, solo sigue, o sea, su criterio es un criterio esencial bayesiano, en el que lo que dice es: agrega capas, fíjate en la eficiencia de tu red hasta este momento, y cuando si sucede que agregas más y ya no tienes mejora, pues entonces ya, ¿no? En ese momento ahí te quedas, ya no tiene caso que sigas agregando. Esa es su respuesta, pues, ¿no? De alguien dedicado, de alguien que pues, se ha entregado a investigar este tipo de cosas, ¿no? Entonces justo lo que necesitamos nosotros es algún algoritmo de búsqueda. Ya no les presenté, creo que justo nada más les presenté el XOR. A ver, díganme. A ver si acabo la media hora. Yandex, clases. Sí, ya me acordé. Clases neuronales. Perceptrón. Ok, les voy a presentar este. Bueno, es el que les presenté en el... Ajá, y para retomar esta cuestión de buscar, vamos a presentar esto. Una ventana. Y... No, ese no. Ah, ¿dónde está? Aquí este. Entonces les presenté esto, ¿no? Les había, en el video que les hice, les había puesto este ejemplo, ¿no? Habíamos hecho, si recuerdan, habíamos hecho en el 2020, bueno, creo que nada más estaban Moisés y Daniel, o Moisés y Luis, no me acuerdo, o Daniel y Luis, algo así. No, el factor común es ahí claramente Daniel. El caso es que les había hablado de cómo con la logística, aquí ustedes ven ese conjunto de datos y les dicen: ¿habría forma de clasificar eso de forma automática, de forma así, pues automática, que yo te dé un nuevo punto y tú me digas si es amarillo o morado? Y pues aquí al menos el ojímetro me dice: bueno, pues sí, o sea, aquí yo claramente veo quiénes son amarillos, es decir, no hay mucha duda al respecto, ¿no? Como que no requiero tanto machine learning para identificarlos, pues
estos puntos son amarillos y los demás parece que hay una frontera clara, ¿no? Eso es lo que con la logística yo tendría que pasar una línea. Y aquí pasar una línea sin partir, sin llevarte puntos amarillos y morados al mismo tiempo, al menos en una, pues en una buena proporción, ¿no? Esencialmente la mitad, pues se ve difícil. Pero lo que hicimos en ese momento fue medir R y teta, o sea, transformamos nuestro conjunto de datos y le dijimos, pues clasifícalo en ese espacio en el que los puntos amarillos están aquí abajo, los morados arriba, y ahí sí era más sencillo. Bueno, quiero que vean que dos cosas, bueno, no uno, sino dos cosas. Vamos a utilizar, aquí lo que vamos a hacer es hacer un clasificador. Con sklearn tienen una red neuronal muy, muy básica, un clasificador, pues, es decir, muy básica en el sentido de que ya está dado el clasificador y el regresor, ¿no? O sea, lo que termina recibiendo, lo que terminamos ajustando son lo que terminamos ajustando son la cantidad de capas, las funciones, algunas cosas ahí de entrenamiento muy específicas, pero nada más, ¿no? No se sofistica mucho más esa red neuronal. Bueno, ese Karen tiene uno de esos y para buscar los parámetros vamos a utilizar un método que se llama Random Search. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea, hacemos los puntitos, después los dividimos en dos, en conjunto de entrenamiento y prueba. Instanciamos el clasificador y después le decimos, vas a buscar, ¿no? O sea, no sé con qué arquitectura puede hacerlo, pero lo que vas a hacer es buscar en esas arquitecturas y pues elige la mejor, ¿no? O sea, esto es en este paso se instancia en el clasificador, se instancia una red neuronal y se hace una búsqueda, pero claramente no se hace una búsqueda en todo el conjunto de datos, ¿no? Se ocupa un método estadístico que es cross validation para determinar cuáles son los parámetros que mejor ajustan. Chéquense la documentación de Random Search ahí en sklearn. Esencialmente lo que hace es que instancia una serie de estos parámetros, de todos estos, y prueba, ¿no? Perturba tantito ese punto en el espacio de parámetros y prueba y les dice, se queda con el que mejor le haya ido, ¿no? En este caso, pues fueron estos los atributos, luego los parámetros. Puede tardar un ratote, ¿eh? Dependiendo de la máquina en la que estén, puede tardar un buen rato la búsqueda, pero les va a decir con qué pueden ajustar ya, entrenar bien su red neuronal. O sea, hasta aquí hemos entrenado parcialmente y una vez que encuentra este vector, pues se lo pasamos al clasificador, ¿no? Le decimos, ocupa este diccionario o estos parámetros y ya ajusta. O sea, aquí lo que me importa mucho de esto, aparte de mostrarles que ese sklearn podría hacerlo, o sea, así lo pueden buscar y así lo pueden instanciar. Fíjense cómo ese sklearn, digo, como una red neuronal no requirió de que transformáramos el espacio de datos. O sea, solito, o sea, no quiero abonar a este misticismo alrededor de que las redes neuronales lo pueden todo, ¿no? O sea, al final sí hay que, siempre, mientras menos ruido y mientras más digerido o más claro le pasemos la tarea a resolver en el conjunto de datos, mejor. Pero fíjense cómo de todas maneras lo que es importante y una de las características por las que son tan útiles las redes neuronales o tan socorridas es porque pueden detectar estructura no lineal sin que nosotros hagamos más. ¿Ok? Eso es lo que estaba mostrando este ejemplo. Pues aquí yo les hice unos puntitos que están pues, tan no lineal que es un círculo, ¿no? O sea, están planteados de forma no lineal que tan no lineal que es un círculo. Y lo que terminó haciendo es, la red neuronal reconoció que hay dos regiones. Con esta arquitectura, pues, con este diseño, con 20 neuronas en la primera capa intermedia y es en la segunda, la función de activación es ReLU. No es la sigmoide, pero luego le explico qué es ReLU. Pero lo importante es que una red neuronal, así, todas las neuronas tienen ReLU en su como función de activación, detectaron que lo que tenían eran dos regiones, la de afuera y la de adentro.
¿Sale? Entonces eso está súper cómodo. Eso es particularmente cómodo porque te permite pues, detectar cosas que no eran fáciles de ver, ¿no? A la primera. Ese es el... ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a partir de estar, o sea, lo que hace es este proceso de pasar, de utilizar el perceptrón. Cada neurona lo que hace es que clasifica y dice, ah, tú perteneces, tú no, tú perteneces, tú no. Y todos estos espacios partidos los termina agrupando en uno solo y dice, ah, bueno, todos estos pertenecen a una clase y todos estos pertenecen a otra. Pues el poder de la red neuronal pues está ahí en el de dividir el espacio, así ir haciendo pequeñas divisiones y luego juntarlas, ¿no? Esa es la fase de integración y pues puestas con umbrales. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ay, la tarea no se las he dejado. Ya hoy sin falta la subo. Sale, gracias muchas. Bueno, entonces, dado que no hay dudas hasta acá, pues les quería presentar hoy. Ay, mira qué bien, justo a la media. Una ventana. Y... Está. El concepto de aproximador universal, pues ya lo platicamos un poquito, ¿no? Este, bueno, les voy a pedir que me recuerden que les pase ese libro, bueno, dos libros de redes neuronales. Os puedo pasar varios, pero creo que primero esos dos los tienen que acordarme. Incluso el Rojas está, si ustedes buscan en internet Neuron Rojas, Neuron Berlín, bueno, Raúl Rojas. Raúl Rojas es un investigador egresado del Poli y ahora trabaja en Alemania. Y desde allá da sus sabias opiniones sobre la política interior nacional. Bueno, tengo diferencias con él, políticas, pero como investigador, pues es muy bueno, ¿no? O sea, es el encargado de hacer el coche que se maneja solo de Google y ese tipo de cosas. O sea, le sabe, ¿no? Él tiene un libro de redes neuronales que se llama Neuron, y ahí lo pueden bajar por capítulos. Y de ahí saqué esta referencia, ¿no? Bueno, todos creo que conocen, imagino que conocen a este señor, que es David Hilbert, y, y pues era muy bueno en mate, ¿no? O sea, imagínate llegar a un congreso y decir, estos son los 23 problemas que van a regir las matemáticas el siguiente siglo, y efectivamente, casi pasada, bueno, pues lo que tiene que decir sobre las matemáticas es importante. Y también es importante decir que varias de estas preguntas terminaron siendo negativas, ¿no? O sea, la respuesta es negativa, a pesar de que él quería que fueran positivas, ¿no? Es decir, que tengas visión para determinar cuál es un problema, no quiere decir que sepas o que en muchos problemas él quería ya inducir la respuesta, ¿no? El del problema de Hilbert y el problema del paro eran uno de esos de Hilbert, perdón, el de civilidad en las matemáticas era uno de esos problemas que él asumía que era posible, ¿no? O sea, en 1900 él este, se preguntaba si todas las matemáticas eran decidibles, pero lo que él quiso preguntar, y aquí estoy poniendo palabras en su boca un siglo después, ¿no? Eh, era, ¿verdad que las matemáticas son decidibles? O sea, mucho el espíritu de las matemáticas en ese momento era tan pretencioso que asumíamos que podíamos predecir presente, pasado y futuro. Y pues bueno, le contestaron que no, ¿no? Y otra de las preguntas que él tenía, que da pie al trabajo en redes neuronales, es ese problema, ¿no? El problema 7. El problema, ¿qué problema es? Perdón, el 13. Este, ¿Por qué es importante? O sea, esto de lo que está hablando este problema es, sé lo que dice es que la séptima, bueno, la quíntica en adelante, pero
a que había polinomios que ya no podían resolverse utilizando funciones de dos argumentos. ¿Cómo se respondían las funciones de dos argumentos cuando no había computadoras? Utilizaban este método. ¿Y le puedo copiar? No lo puedo copiar. Diablos. Bueno, creo que los puedo copiar. Es que se los quiero que vean esa liga en sus computadoras. El método nomográfico, ustedes lo conocen. Todos hemos ocupado el método nomográfico, por lo menos para decir la temperatura. Entonces, para dar una solución aproximada a funciones de dos argumentos, lo que se ocupa es el método nomográfico. Esencialmente es trazar curvas parametrizadas y ver dónde se intersectaban, ¿no? Y la intersección era la solución a la función de dos argumentos. ¿Ok? Al menos este es otro ejemplo de cómo con una función de un argumento pues se respondía, o sea, como una función, en este caso la x cuadrada más bx más c, se responde, ¿no? Como un grafo. Y de este lado, un ejemplo de cómo se resolvía la quíntica con este método, ¿no? Entonces lo que preguntaba Hilbert era si eso se podía hacer para funciones de séptimo grado, ¿no? Y él, pues, un poco induciendo a, ¿verdad? Es que no se puede. Estos dos compadres, Arnold y... Ay, perdón, es que le doy clic al mouse. Kolmogorov, que es el de acá arriba, y Arnold, pues justo en lo que trabajaron. Es matemática muy pesada, la verdad, ¿no? La respuesta de este teorema, del teorema de representación, de lo que habla es que con funciones con simplemente la suma y funciones de un argumento, se puede, se pueden representar básicamente cualquier función. Es un chorro, ¿no? Es un gran argumento, es un resultado muy fuerte, perdón. Y si se fijan, es parte de lo que hemos estado haciendo nosotros. O sea, hasta ahorita nosotros, pues con todos los algoritmos, pero particularmente con redes neuronales, lo que les dijo Rafa el otro día es que se puede aproximar cualquier función. No es poca cosa, ¿no? O sea, no es poca cosa decir que podemos aproximar cualquier función. Y este teorema de Kolmogorov y Arnold, de eso habla. Esta es la propuesta, ¿no? O sea, la propuesta es que vamos a tener que elegir dos funciones, g y phi, para, para poder expresar nuestra función de n parámetros. La podemos descomponer de esta manera, ¿no? Con la suma de g, que toma como argumento la suma de estas, ¿no? También tenemos que escoger lambda, que van a ser nuestros pesos al final, ¿no? Y ustedes, si se fijan, lo que está aquí representado, pues es la arquitectura o el diseño de una red neuronal. En una capa se computa primero, se hace este cómputo y luego se lo pasamos a G, ¿ok? Y G ya lo integra y nos dice la aproximación final de la función. Ese es un esquema simplemente que les hice, pues que hice para esta diapositiva, para mostrar de cómo podría ser la organización o la representación de esta red, ¿no? Pero esencialmente, o sea, ya en términos prácticos, cómo se aproxima una función con una red neuronal. Aquí lo van a ver en el caso lineal, ¿no? O sea, lo que queremos nosotros hacer es aproximar esta función. Ese problema ya lo conocen de cálculo. Y lo que queremos hacer nosotros, F gorrito es la F construida por nosotros, ¿no? La F aproximada. F es la F real. Entonces, lo que queremos nosotros es que este error sea suficientemente pequeño, ¿no? De esta integral, pues, ¿no? ¿Y qué? Bueno, o sea, o sea, esta construcción que están viendo aquí, la vamos a hacer una red, ¿no? O sea, al final esta es la operación, la manipulación algebraica con la integral, es decir, al menos se podría hacer de esa manera.
Y esencialmente, o sea, ¿cómo construiríamos una red que haga esto? Pues tendríamos que dividir nuestro espacio, miren, nuestro intervalo, lo vamos a partir en n cachitos, y lo que vamos a hacer es que al nodo, al intervalo en cuestión, o sea, x0, lo vamos a multiplicar por a1, ¿ok? Al otro extremo del intervalo lo tenemos que inhibir para que no termine multiplicándose o sea, que no se multiplique por ¿no? O sea, que no contribuya. O sea, x1, si yo lo multiplico con a, estaría tomando dos veces esta, este prisma. Entonces, por eso está esta inhibición, por eso está este -1. Un segundo. Y podemos elegir como altura, como la altura de este prisma, la podemos poner como el peso que pondere que vaya a la suma, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, lo que está construido es precisamente una red que me computaría la aproximación. O sea, que si yo agarro mi intervalo y lo parto en cachitos y elijo como pesos de la última capa, ¿no? De la última capa, elijo como pesos la altura de ese rectángulo, de ese prisma, pues podría terminar aproximándome tanto como quisiera. O sea, ¿de qué depende? ¿De qué depende que me aproxime un poco más? Pues que sea más fino la partición, ¿sale? Aquí, si lo hago más fino, pues me puede aproximar más y tanto como yo quiera. La diferencia entre este diagrama, esta diapositiva y esta otra, que esto lo pueden encontrar en las rojas también, es simplemente el uso de esta función, pero en nuestro caso es la sigmoide, ¿no? ¿Sale? Bueno, aquí la construcción les hice esta. Lo que queremos aproximar es, me quedó horrible, pero se parece que estaba borracho. Pero lo que queremos aproximar es esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo los prismas o los, pues sí, los rectángulos cuya área me voy a aproximar a esta función? Pues lo hacemos así. Aquí lo que les estoy poniendo es diferentes instancias de la sigmoide. Fíjense que cuando la sigmoide es más, o sea, la podemos hacer más o menos aguda, ¿no? Eso es básicamente con el tamaño del peso. Con un W distinto, puedo terminar obteniendo un ascenso más agudo, ¿no? Más marcado. Y aquí se puede ver sigma de mx más b lo que hace es correrla, ¿no? Eso creo que ya lo habíamos platicado. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente eso, o sea, esto... aquí lo que están viendo es dos ejemplos de una neurona, o sea, el peso es 100, o sea, esa es la altura de esta cosa, y B50 lo que hace es correrla más o menos, ¿no? O sea, 50 la corrió hacia la izquierda y 4 lo corrió mucho menos que 50 a la izquierda, ¿sale? Y después simplemente lo que no se nota aquí mucho, bueno, el diagrama rojo lo que hace ya es conjuntar a estos dos. Entonces lo que estoy haciendo aquí es sumarlos, o sea, lo que está pasando con el diagrama rojo es que esto lo multipliqué por 0.3 y esto por el inverso y pues, terminé teniendo ese pequeño prisma. ¿Sí queda claro la construcción de cómo está funcionando esto? Ese es el papel el papel de estas lambdas. Eso es lo que intenta hacer, por eso se duplicaron. Ajá, esa es la idea de duplicar, en esa construcción de la duplicación, de tener la contribución positiva y la contribución negativa que sumadas, o sea, puestas con signo distinto y después integradas, me dan pie a este pequeño rectángulo, ¿sale? Eso lo hago pues, así lo voy corriendo mi intervalo para ir construyendo los diferentes prismas y ahí me quedé porque me dio un poco de flojera. Me dio un poco de flojera hacerlo para más pedazos, pero creo que la idea queda más o menos clara, ¿no? O sea, el punto es
construyo me aproximo aquí tanto como yo quiera, ¿no? Y después hago construye el rectángulo haciendo el peso que va, bueno, o sea, construye el rectángulo, pues, ¿no? Después, de aquí en adelante construyo, a partir de este punto construyo la otra parte del prisma. Aquí debía haberme quedado más hacia la derecha. O sea, este rectángulo debe estar circunscrito. Pero tomen en cuenta que esto lo hice a mano, que lo fui aproximando así a ojo de buen cubero, ¿no? Pero al final la idea es esa. Lo que vamos haciendo es ir partiendo e ir haciendo pequeños prismas que vayan aproximándose a la función azul. ¿Sí? Queda más o menos claro cuál es la idea de aproximarme a una función utilizando este paradigma de partir y acercarme lo más posible y después construir, pues justo la integral de la función. Y esto es lo que hemos estado haciendo nosotros. Eso es lo que hacen las redes de neuronas. Ajá, aquí está la sigmoide. O sea, estos son dos nodos de mi red neuronal. ¿Ok? Y van a tener más, pues, ¿no? Va a haber muchos más. O sea, depende de la finura con la que quieran aproximarse. Esto se puede hacer. Ay, esto se puede hacer para. Ajá, por cierto, eso también está en el Rojas y pueden ver ahí una descripción gráfica. Ya no me salió, o sea, el prisma tridimensional ya no me salió. Tengo que investigar cómo para que vean cómo se puede aproximar una sábana o una función de R3 en R, pero esencialmente es el mismo principio, ¿no? O sea, tenemos que formar una cara del prisma, la otra cara y levantarlas tanto como yo quiera para aproximarme a la función y así vamos cubriendo todo el plano. Y así se extendería a RN, ¿no? De RN a R, pero esa es la parte importante de una red de neuronas. Aquí la parte fundamental es decirles cómo es que con este paradigma conexionista de red neuronal de nodos, simplemente utilizando la suma, puedo aproximarme tanto como quiera a una función. ¿Ok? Profe, ¿y si no tenemos? Ajá, es que... Ajá. O sea, tomen en cuenta que aquí, platicando con un amigo nuestro que se llama Elías, eh, alguna vez salió esa discusión sobre, él nos decía, ¿no? Que una función la tenemos representada y es algo que ocupo yo también en el pizarrón. La caricatura de una función suele ser esta representación gráfica f de x igual a seno de no sé qué diablos, ¿no? Pero si recuerdan de álgebra, y eso es un poco lo que decía Elías, de álgebra, una función, o sea, esta es una representación que ya ocupamos y que en realidad muchas veces es el bautizo para una expansión de Taylor. Pero nuestra función es un conjunto de puntos, es una relación de parejas ordenadas. Eso es una función. ¿Qué es lo que me estás preguntando, Luis? O sea, usualmente lo que tenemos son puntos y estamos asumiendo que atrás de ellos hay una relación funcional. O sea, tenemos el punto X asociado al punto Y como parejas ordenadas y bueno, deben cumplir. O sea, aquí esa parte es importante. ¿Cómo sabemos si realmente hay una relación funcional en ellas? Si no la hay, pues justo nuestra red neuronal no va, o sea, el error no se va a poder minimizar, ¿no? Y si sí la hay, ese error, esa relación funcional se va a poder descubrir, ¿no? A través del algoritmo que tenemos. ¿Sale? Ese teléfono me desconcentra porque se prende. Sí, sí, contesté. Ajá, entonces, justo ese es nuestro paradigma de algoritmo supervisado. Le pasamos pareja ordenada de un lado y la Y del otro. Entonces, si existe una función, el algoritmo lo debería descubrir, porque pues vamos midiendo, o sea, le decimos a la red, computa tu salida, y eso debía haber quedado cerca de esto. Entonces, ve modificando tus pesos para que te acerques a lo que debiste haber encontrado. Pero sí, hay una hipótesis ahí, hay un supuesto fuerte. Existe una relación funcional entre X y Y. No es una pregunta menor, Luis, pero solo con puntos deberíamos, o sea, al final lo que hemos estado haciendo es que solo con puntos nos vamos a querer aproximar.
¿Ok? También tenía el XOR. Bueno, esta diapositiva ahí se acaba. Y no sé si el XOR quiero que lo vean otra vez. Bueno, nada más voy a dejarlo para al menos haber pasado en clase con ustedes con eso. Dejar de tener la presentación y presentar una última vez una ventana. ¿Cuál es? Es esta. Ay, no. Es ese. Ah, no, tampoco es ese. Es ese. Entonces, nada más para concluir, pues el perceptrón, nosotros los ejemplos que le puse en la diapositiva fueron pues por inspiración divina, ¿no? Yo iba caminando en la calle, me tropecé con una piedra y vi ahí la configuración de pesos que debía haber puesto, la arquitectura, y la puse, ¿no? Y computaba el XOR. O sea, el problema es que no siempre voy a poder tropezarme con piedras que tengan la solución de mi red neuronal abajo, entonces requerimos algún algoritmo que me ayude a construirlo. Y eso es lo que nos presentó Rafa, ¿no? El algoritmo de retropropagación de lo que me habla es de cómo elegir los pesos en cada capa, cómo ir dividiendo los pesos en cada capa, pues este, para poder ir ajustándolos dependiendo de mi conjunto de entrenamiento. Cosas, digo, más allá de que yo quisiera retomar un poquito el diagrama de retropropagación para ser muy explícito, como algunos nombres técnicos que se les da dentro de la literatura. Es decir, eso lo retomaré el viernes o en el video que verán el viernes. Ahorita de lo que quiero que vean es, bueno, la función de activación. En el ejemplo, les subí este notebook, ¿verdad? El de XOR con retropropagación. Recuérdenme. Sí, ¿verdad? Hasta les puse una tarea, les puse que variaran la arquitectura y la cantidad de iteraciones. Bueno, entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, lo que quiero que vean es que la función de activación, para cada una de ellas requerimos una función y su derivada. Lo que estoy haciendo aquí esta es la función, es la sigmoide, como pueden ver, y esta es la derivada. Y esta es la tangente hiperbólica, que ya viene computada en NumPy, y esta es su derivada. ¿Para qué diablos querría yo la identidad? Luego les muestro un ejemplo. La regresión la vamos a hacer con... Es que hay que dar alguna plática sobre cómo se eligen las funciones de activación, ¿no? Y al menos hasta antes de ReLU, que es otra función de activación. Ay, diablos. Otra función de activación es ReLU. Y esa lo que regresa es el max entre 0 y X. Y su derivada es 0 o 1. Bueno, aquí, sí. ¿Qué me falta especificarla más? No lo voy a utilizar porque esto es max. Sí, aquí claramente es... Si esto es negativo, me regresa 0. Y si es positivo, me regresa X. Entonces, esta función ha sido ya es muy, muy robusta para varios problemas que tenían las redes recurrentes y ese tipo de entrenamientos en los que el gradiente se hacía 0, entonces terminaba todo perdiendo cualquier correlación, ¿no? O sea, se terminaba extinguiendo el entrenamiento, de repente se morían las neuronas. Y ReLU fue muy bueno para subsanar ese problema. ¿Cuándo ocupamos la función identidad? Cuando queremos hacer regresión, o sea, cuando queremos que la red neuronal me regrese un 5, un 20. Ah, eso es algo de lo que quería platicarles. Y aquí ya lo perdí, así que ya ni modo, ya no lo voy a platicar. Se los pongo en la clase del viernes.
la instancia de los pesos. Esta es otra, lo platicé en el video, ¿no? O sea, algo que podemos hacer es de estadísticamente determinar del número de neuronas, pues hacer ahí alguna cuenta estadística para... Se pueden poner creativos en la creación de los pesos iniciales. En este caso yo escogí pues esta forma, pero pueden variarlo, ¿no? O sea, es un campo de investigación saber o determinar qué pesos iniciales va a requerir la red neuronal. El método feedforward es el método predict, es el método que es el uso de la red neuronal. Si yo le digo aquí, a ver, toma este estímulo y estos pesos, entonces lo que hacemos es agregamos nuestro nodo de sesgo, este es el -1 del que les hablaba, y después hacemos integración y disparo. Integración y disparo. Y este es el entrenamiento, ¿no? En el que este es del que quiero hablarles pues, con más detalle en alguna diapositiva. Sobre todo para mostrarles qué es lo que está pasando aquí y aquí. Pero eso les digo, se los muestro después. De aquí, pues vean cómo una red antes de entrenarse, o sea, una red de entrada ya computa algo, ¿no? Puede que, o sea, esencialmente como el error es muy alto, pues voy a asumir que no está computando lo que yo quiero, pero ya computa algo. Después del entrenamiento, mi red neuronal, el error disminuye mucho y vean cómo esto es la. Me da tiempo de correrlo, porque ahí no hice algo que 3. Hacemos el entrenamiento. Aquí lo que quería que variaran es, pues pónganle 6,000, 10,000 iteraciones. O pónganle, vamos a variarle aquí, vamos a ponerle. Es que ¿cuántas neuronas en la capa intermedia se requieren, ¿no? O sea, está bien que no esté calculado a priori, pero miren, con 3 neuronas ya pude computar. Y aquí lo que yo voy a hacer, esa es la salida de mi red neuronal. Pues aquí lo que yo quiero hacer es np.round. Es decir, lo que la red neuronal me entrega es un número flotante. Me entrega eso. Entonces, al 0 le tocó un punto 09, más o menos, ¿no? O sea, está más cerca del 0 que del 1. Al 1 le tocó un punto 86. Y lo que voy a hacer yo usualmente es redondear ese valor. Entonces, vean cómo entra aquí lo que está entrando es un 00, el 01, y lo que computa la red neuronal para ese par ordenado es el 0 y debió haber obtenido un 0. El 1 y debió haber obtenido un 1. Bueno, aquí debió haber puesto llevar. Y tomen en cuenta que lo que queremos de una red neuronal es estos pesos. O sea, los pesos en la primera capa y en la segunda, o la tercera y en la cuarta. O sea, vean como si yo les empaco esto en un archivito y les digo, instancien esto en una red neuronal con esta arquitectura, ya su red neuronal debería estar haciendo lo mismo que esta para la cual yo lo entrené. Eso es lo que conocemos como transfer learning. O sea, la transferencia de conocimiento de una red neuronal es compartir los pesos. Keras y PyTorch ya tienen módulos específicos para hacer eso, ya tienen técnicas específicas para andar compartiendo. De hecho, las redes neuronales se publican en GitHub, ustedes las bajan, las instancian y no tienen que reentrenar, ¿no? Una red neuronal por 4 semanas. Simplemente buscan alguna que esté en GitHub y lo que hacen es que transfieren los pesos de una red a otra para hacer lo que esa red hacía. Bien, ¿dudas hasta acá?